Buenos días, un gusto en nombre del semanario Búsqueda recibirlos aquí en el 10º encuentro de Desayunos Búsqueda. La verdad que esto lo hicimos para celebrar los 50 años de Búsqueda que cumplimos el año pasado y empezamos muy tímidamente allá por marzo, tímidamente más o menos porque con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y ya llegamos al 10º en diciembre y ha sido un éxito que superó nuestras expectativas. Tuvimos más de 1000 espectadores, invitados de todo tipo, y tenemos un cierre de lujo con Roberto Canessa aquí al lado mío, a quien le agradezco especialmente que esté aquí con nosotros y que haya aceptado esta invitación, con una audiencia también de lujo que agradezco que se haya acercado, y con Pablo Bierzi a la distancia. Ahora lo vamos a conectar con Zoom, por Zoom, y va a aparecer en esa pantalla, por eso distribuimos las sillas de una forma distinta y lo vamos a incorporar a la conversación un poquito más adelante. Pero en nombre de Búsqueda quería iniciar agradeciéndoles la confianza y el apoyo que han dado a estos eventos y ya sumergirnos de lleno en esta dinámica que vamos a tener el día de hoy. Así que Silvana Tanzi, que está conmigo aquí, editora de Cultura de Búsqueda, va a hacer una breve presentación tanto de Roberto como de Pablo, y después vamos a iniciar la charla. Adelante, Silvana. Bueno, Roberto Canessa nació en 1953, es cardiólogo pediatra y por sus trabajos, docencia e investigaciones académicas fue galardonado 3 veces con el Premio Nacional de Medicina. Es también asesor de universidades y empresas internacionales. El 13 de octubre de 1972 tenía 19 años, estudiaba medicina e integraba el equipo de rugby del club All Christian cuando el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya en el que viajaba con sus compañeros de equipo y otros pasajeros se estrelló en la cordillera de los Andes. Todos conocemos lo que sucedió ese día y los que siguieron durante más de 2 meses. Es una historia de padecimiento en condiciones inhumanas, de resistencia, superación y amistad que hemos visto, leído o escuchado muchas veces y nos sigue sorprendiendo y conmoviendo. En 2016, Canessa, en colaboración con Pablo Bierzi, publicó Tenía que sobrevivir, con su visión de la tragedia, hazaña o milagro, como se la ha llamado. Después de aquella experiencia, Canessa continuó con sus estudios de medicina y jugando al rugby. Integró la Selección Nacional de Rugby hasta 1979 y fue presidente del All Christian por 8 años. Durante ese periodo se creó en el club la Fundación Solidaria Los Tréboles, que da apoyo y enseñanza a niños en zona de contexto crítico. Desde hace más de 4 décadas, el club sigue disputando la Copa de Amistad en honor a sus compañeros muertos en los Andes. En las elecciones de 1994 tuvo una breve incursión en política como candidato de la presidencia por el Partido Azul. Está casado con Laura Zurraco, su novia de los 19 años, con quien tiene 3 hijos. En su hoja de vida dice que su máxima alegría en este momento es la de ser abuelo. Bienvenido, Roberto. Y seguimos con la presentación de Pablo, que ya está por ahí. Bienvenido, Pablo. Recording in progress. Adelante. ¿Estamos prontos? Sí. Bueno, acá en el éter tenemos a Pablo Bierzi, que nació en 1950 en Montevideo, es escritor, guionista para documentales y largometrajes, fue redactor y editor de varios medios de prensa y panelista en programas de televisión. Compañero y amigo del Colegio Estela Maris, de quienes integraban el equipo de rugby que iba en el avión, llevaba escribiendo un libro en su cabeza desde febrero de 1973, cuando Fernando Parrado lo llamó porque quería contar lo que habían vivido. Ese libro se concretó en 2008 cuando publicó La Sociedad de la Nieve, que lleva como subtítulo Por primera vez los 16 sobrevivientes cuentan la historia completa. Bierzi escribió en el prólogo: 2 condiciones me parecieron imprescindibles para elaborar este libro. En primer lugar, subir a la montaña y permanecer en el lugar del accidente todo el tiempo posible, hasta que nos expulsaran las tempestades. En 2006 subió a la montaña con 4 sobrevivientes, uno de ellos fue Canessa. El libro se convirtió ahora en película, que lo tiene a Bierzi como productor asociado.
Está dirigida por el español Juan Antonio Bayona y protagonizada por el actor uruguayo Enzo Bogrinicic en el papel de Numa Turcati, uno de los pasajeros que no regresó. Seleccionada para representar al Oscar por España, se estrena mañana en cines y en enero en Netflix. Muy bien. Bueno, ahora sí, la idea es empezar conversando un poquito con Roberto acerca de la experiencia y de su vida y después terminar con la película. Así que en una segunda mitad volveremos contigo, Pablo. Bueno, primero que nada, Roberto, nuevamente, bienvenido. Y preguntarte por lo previo a el accidente, cómo era el grupo, si era un grupo unido, qué recuerdos tenés de las experiencias previas de tus compañeros de liceo en su momento, de cómo era esa dinámica y cuánto influyó después en la montaña. Lo que pasaba es que habían jugado varios sudamericanos de rugby y Uruguay y Chile estaban muy parejos, tenemos un rugby de más o menos el mismo nivel. Y entonces el capitán de Chile le dijo al capitán de Uruguay por qué en lugar de esperar a un sudamericano no se vienen a Chile y intercambiamos entre los dos equipos, el All Boys de Chile y el All Christian de Uruguay. Y así fue que se gestó la idea. Bueno, en el año 71 ya habíamos hecho el viaje y había resultado buenísimo. Y entonces, claro, en esa época se viajaba mucho menos así que fue una muy buena idea y como el cambio nos favorecía muchísimo, decidimos en el año 72 hacerlo de vuelta. Además el Guido Magri, que había realizado el viaje, tenía una novia en Chile, o sea que había vivido en Uruguay y después se había ido para allá, o sea que, y bueno, y el equipo, el All Christian es una interesante grupo humano porque en el colegio vos a los más chicos no los ves a los más grandes. Y en el All Christian ves que los más viejos te dan bola, porque somos todos iguales en ese lugar. Y además tenés total libertad, ¿no? Es como los amigos del colegio, pero en un entorno totalmente diferente. Y bueno, y un club que empezó a crecer en un rugby que en ese momento no se entrenaban tanto, eran más veteranos, jugaban por hobby, ¿no? Y nos empezó a ir bien y empezamos a ganar campeonatos y a jugar en la selección. Y eran unidos, era un grupo unido de amigos. Éramos un grupo divertido, éramos un grupo que nos encontrábamos para reírnos un rato. Yo qué sé, si me decís, te puedo hablar de Maximiliano Martínez Lama, que siempre llegaba y decía, ¿qué ambiente es? ¿Qué pasa por acá? Y de repente un día jugaba de alpargatas, ¿no? Era un grupo que Bierzi podrá recordar también como la diversión, ¿no? Pablo tenía un tipo de rugby muy particular. De repente llegaba la línea de try y salía de vuelta para pasar por abajo de los palos, ¿no? Y la tribuna le decía, dibuje, niño, dibuje, porque el loco dibujaba en la cancha. O sea que el ambiente del club era muy de divertirnos, ¿viste? Era esa la idea, de reírnos, ¿viste? De todas esas cosas, ¿no? ¿Y hasta qué punto sirvió toda esa experiencia previa, que la rigurosidad del rugby, que fueran un grupo, que se conocieran, para poder sobrevivir o para poder llevar adelante todo lo que ocurrió? Bueno, el impacto impresionante del accidente lo sacude totalmente al grupo y es como que le hubieran puesto un desfibrilador, ¿viste? Le hubieran dado una patada porque bruscamente estábamos en un entorno de la pobreza más extrema. No había nada, no había agua, no había comida, no había nada en ese lugar. O sea que ese grupo de amigos se tiene que reciclar a una sociedad de la nieve totalmente diferente, donde empiezan a surgir códigos que no están escritos en ningún lado, de que si tenías algo triste para decir no lo decías, si tenías algo alegre lo compartías, donde el espíritu de cuando vamos a salir, qué vamos a hacer, todas esas cosas, de toda esa transición de chocar y ver que uno viene hacia el avión y se lo traga la nieve y no moverte ahí y esperarte que te vengan a buscar, ¿viste? La inmadurez del niño que espera que lo vengan a buscar de afuera y al paso de los días ver que eso no va a suceder y que eventualmente vas a tener que salir por ti mismo. Todo ese proceso de ese grupo de amigos que te estaba relatando
a este grupo de la Sociedad de la Nieve, una sociedad con tu mente totalmente, como te decía, reciclada. Cuando se moría alguien no te daba lástima por él, porque ya estaba muerto. Te daba lástima por ti porque estabas en lista de espera. Mirá qué cambio mental de la sociedad civilizada a la sociedad de la nieve. Y ese pasaje, vos decías, el accidente fue como un punto de quiebre, y ahí una vez que se recuperaron, me imagino que habrá demorado un tiempo, enseguida, inmediatamente, entraron en esa nueva sociedad con nuevas reglas, con nuevos códigos, o fue un proceso lento y complicado de llegar a ese estado. Fue un proceso gradual y gradual en las personas. Toda la gente fue acostumbrada. El capitán del equipo, por ejemplo, estaba muy que esperáramos, que nos iban a venir a buscar, de cuidarnos, de que no nos moviéramos. Yo al día siguiente del accidente y veo que los heridos más graves se habían muerto, sentí como una paz. Digo, pero ¿cómo podés sentir paz de que se murieron? Y sí, porque no sufrían más y no teníamos medios para cuidarlos. O sea que gradualmente se va transformando cada uno en sus tiempos y en su manera. Y es bueno, la vieja teoría de Darwin, el que no se adapta no sobrevive. Vos además eras el único estudiante de medicina. Ahí inmediatamente adquiriste un rol muy importante, y para el cual evidentemente no estabas preparado, ¿no? Te preparaste en el momento, me imagino. Con Gus Servino y un poco Diego Storm éramos los atrevidos de la medicina, porque estábamos en segundo año. Claro, del rugby, ponerle hielo, si está quebrada la pata, estabilizada, todas esas cosas las fuimos haciendo con Gus, y Gus que me decía, no tiene pulso, está muerto, fulano, sutano, mengano, hay que ponerlo acá con los muertos. Es decir, algo vertiginoso y muy demandante que no dabas abasto para ir manejando, ¿no? En esos momentos tan extremos, para los creyentes, supongo que una línea es aferrarse mucho a la creencia, a la religiosidad. También puede ser dejar de creer en algún momento. ¿Te pasó eso? ¿Dejaste de creer en algún momento? Vos sabés que el ser humano, cuando está devastado, enseguida le pide a Dios que lo ayude. Es lo ancestral de cuando viene un relámpago en el cielo, te sentís achicado, ¿no? Lo mío con Dios era como, parece que voy a ir para ahí arriba, tengo grandes posibilidades, no sé Dios qué vas a hacer conmigo, no soy tan bueno, no voy tanto a misa y todo, tampoco soy tan malo, ¿viste? Vos poneme por ahí nomás y ayúdame un poquito, ¿viste? Y rezás el Padre Nuestro, tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero yo me quiero quedar acá, aunque allá arriba sea mucho mejor, déjame quedarme en este lado. Pero también cuando salimos de la luz y veo esas montañas gigantescas, terriblemente lindas, y digo, ¿quién me puede ayudar a salir de acá? ¿Quién? Y digo, pero si yo soy el amigo, el dueño de todo. Yo soy amigo del Creador, yo soy amigo de Dios. Dios, dame una manito. No pretendo que me saques, pero sí que me dejes salir. Y ese sentimiento de ese lugar está determinado por donde estábamos. No está determinado por previamente, o porque si se te van generando situaciones que vas sintiendo que nunca habías sentido. Y hoy que pasaron 50 años, ¿qué tan seguido en tu cabeza vuelven la montaña? O sea, ¿pensás a diario en la montaña? Trato de que no me contamine, porque es tan grande y tan terrible, y tanta la gente, y doctor, usted me cambió mi vida, yo de que conocí lo suyo. Y yo digo, eso es problema tuyo, ¿viste? No es problema mío, porque si no, es terriblemente invasivo, ¿no? Yo tengo que seguir, yo salí de los Andes para mi vida de medicina y todo, no salí para venir 50 años después con búsqueda. Búsqueda se llama porque se terminó la búsqueda nuestra. Exacto, estuvimos ahí. Mirá, se terminó. Sí, increíblemente somos, sí, podría serlo perfectamente. Me está llamando Carlos Páez, ¿qué hago? ¿Le contesto o no le contesto? Decile que estás en otro... Que lo invitamos, lo hacemos subir arriba del escenario sin problema. Usted no sabe lo que es convivir 72 días con Carlitos Páez. No, ni idea.
idea de lo que es Carlitos Páez. Imagínate, todos metidos ahí adentro y el loco diciendo, no, porque mi viejo es amigo de Gunter Sachs, que tiene una fábrica de helicópteros, y de repente nos manda un helicóptero para que nos busque y todo así. Y los helicópteros no aparecían, claramente, ¿no? Claro, que los a buscar caminando. Que es lo que le digo a la gente, no espero los helicópteros. Pero lo que les quiero decir es que ese experimento de comportamiento humano que son los Andes es fascinante. Nosotros tenemos cobayos en ese lugar, pero un cobayo como Carlitos Páez tiene su componente, tiene su cosa. A mí me hace muchas gracias, me dice, no, porque cuando salimos a la montaña, acá salí, Carlitos, y vos caminaste 50 metros y volviste llorando. Bueno, Canesa, no seas tan malo conmigo. Pero escucharlo después de la luz, que estábamos todos metidos ahí adentro, decir hoy es un día muy importante porque es el día de cumpleaños de mi hermana y cuando cumpla 15 vamos a hacer un asado y vamos a poner chorizo. Callate, Carlito, ¿dónde estamos? Vas a joder con tu hermana. Canesa, vos no te voy a invitar porque tenés muy mala onda. El sentido del humor, hay que tener sentido del humor, hay que reírse. Entre lo sublime y lo ridículo no hay diferencia. Claro. Mirá la moda, perdón, pero... Y bueno, esa experiencia que fue tan fuerte, supongo que todo esto que estás contando también del sentido del humor, con los años fuiste reflexionando, todos fueron reflexionando, tomaron distancia. ¿Te arrepentiste personalmente de algo que sucedió allí? Sí, claro. Tenía que haber salido para Argentina. En 3 días estábamos afuera. Claro, no habíamos podido hacer la película y todo eso, pero... Eso no lo sabían, claramente. Claro, ¿no? sí. Que además te demuestra que en la vida no siempre la mejor solución es la exitosa. Y además que el piloto muere diciendo pasamos Curicó, el tipo estaba convencido. Pero fue el piloto que chocó el avión, así que cuando tenés asesores, viste, no les creas del todo. Hay que creerles un poquito nomás, ¿no? Y ahí arriba de la montaña, después que pasó todo y eso, o después del tiempo, ahora decías lo del piloto, bronca, ¿te agarraste con alguien? O sea, odio diciendo, sentías, por ejemplo, el piloto te generó cierto resentimiento, odio, bronca. ¿Cómo canalizabas eso también de por qué terminé acá? ¿Cómo vivían eso? Era tan terrible todo, el piloto sangrando, que nosotros lo queríamos sacar para que nos dijera dónde estábamos, porque era el que sabía los mapas y todo, era como totalmente constructivo, como que no había, por lo menos en mí, lugar para la bronca. Teníamos tanto para hacer que no había oportunidad de deshacer. No te podías dar el lujo ni siquiera de decir en voz alta que estabas triste, ¿viste? Le decías a alguien, che, qué horrible esto, y me dice, ay, yo estoy mucho peor que vos. Entonces, por ahí no iba la cosa. Claro. ¿Y cuánto tiempo te llevó sacarte la montaña de la cabeza, si es que la sacaste, y salir adelante? Es decir, poder empezar, seguir con tu vida. Una vez rescatados, ¿no? Yo salí fascinado. Yo, cuando salí a haberlo logrado, haber podido mandar los helicópteros, me sentía orgullosísimo de mí mismo, me sentía contentísimo. Era como tenés un elefante arriba tuyo en los hombros y de repente no está más. Y además volví enseguida al club. Teníamos que rehacer el cuadro, teníamos los chiquitos Nicola, que se habían muerto los padres en la montaña, que vos ibas a la casa de ellos y siempre estaba lleno de amigos. Y viste, cuando las casas están llenas de amigos, cuando vienen los papás, se van los amigos. Acá no había papás, o sea que los amigos no se iban. Y tipos importantísimos en el Cristian, como José Campiotti, que está ahí sentado, que nos pusimos al hombro a estos niños. Y pegado a casa vivía la madre de Arturo Nogueira, y yo la veía a Raquel lo triste que estaba y lo feliz que estaba mamá. Y entonces teníamos como una vorágine de cosas por hacer. Y la facultad de medicina que tenía que volver a estudiar. Y me fui enganchando en todo eso y pensando, yo había luchado para salir. Y ahora que estaba afuera, tenía que aprovecharlo de todas maneras, ¿no? Y después del regreso, bueno, ustedes lo procesaron de una manera muy particular, hicieron la conferencia de prensa de eso, pero hubo también cierta concentración, lo cual era lógica, en el tema de la alimentación y todo eso. O sea, eso... ¿Lo procesaste también inmediatamente o te afectó en su momento todo lo que se generó en torno a eso, ¿no? O sea, el tema del mecanismo de sobrevivencia.
A mí me parecía muy cobarde salir a decir en los diarios que habíamos usado a los muertos. Yo quería ir casa por casa de mis amigos a contarles a los padres. No pretendía que me entendieran, porque cada cual siente como le parece, pero sí ir a decir la verdad. Y el mundo me importaba un pito si nos habían dado por muertos. ¿Quiénes eran ellos para juzgarnos si no habían estado ahí? O sea que el mundo se lo tomara como quisiera, ¿no? Y ahí hubo tipos muy iluminados, como fue Daniel Juan, el presidente del Cristian, el viejo Servino, el profeta. Nosotros lo llamamos el profeta porque era grande y era un viejo de 45 años. Fíjate la juventud nuestra, que lo agarra Daniel Juan y le dice: Daniel, no tengo tiempo y ya empieza la conferencia de prensa, pero mirame a los ojos a ver si te puedo pasar el fluido. Y el Tata Juan dice: era como que me hablaba un profeta, como una voz de arriba. Y se hace esa magnífica conferencia de prensa donde estaban hombro con hombro muchos de los hermanos. Me acuerdo de Sica Platero, que el hermano se murió en la montaña. O sea, que el Christian fue algo fabuloso, cómo nos acunó. Es emocionante. Me acuerdo que nos dijo el Tito Berginer, profesor del colegio: va a demorar como 10 años en reponer al club, y ese año salimos campeones. Y cuando salgo me abraza el padre Arturo Nogueira y me dice: mi hijo no está, pero estás vos. Entonces, toda esa energía positiva que nosotros recibíamos se transmitía en todo el equipo, y todas esas obras que fueron, y viendo cómo surgía del dolor de las madres la biblioteca a nuestros hijos, que fue un capítulo importantísimo también para todas esas madres canalizar. Y todo eso que fue surgiendo, por un lado las mamás, por otro lado el equipo, por otro lado los sobrevivientes, se fue conjugando hasta que florece en esta película que pone al cuadro, a los padres, a los familiares, a todos los de la montaña. O sea que fue un proceso un poco largo, pero que llegó para mí a feliz término. ¿Y cómo te sirvió toda esa experiencia en la montaña después en lo profesional? Fabuloso. Yo había dado una conferencia a los médicos de un hospital y quedaban muertos ahí. El American College of Cardiology son 3.500 cardiólogos de todo el mundo. ¿Tá? Y ahí yo les di una conferencia y en la primera fila estaban sentados todos los libros. Todos los libros que yo leía, estaban todos los autores sentados en ese lugar. Y cuando termina la conferencia me vine a abrazar llorando. Digo: pero yo soy el que te admira a vos. No, dice: esto que escuché hoy no lo escuché en ningún lado. Lo mío está todo en internet. Lo que me dijiste vos hoy, nunca lo escuché. Y ahí sonaron. Cada vez que tengo un paciente, acá está el médico rural diciéndole que tengo un niño que tiene un tumor cardíaco y está dentro del útero de la madre. Ahora arreglate vos, ¿viste? Eso me sirvió muchísimo para la Fundación Corazoncitos, para ir a Houston a llevar los médicos jóvenes a estudiar, para ir a Bolivia a operar ahí nuestros cirujanos. Es decir, yo creo que uno en la vida lo que tiene que optimizarlo, ¿entendés? Y eso fue lo que fuimos conjugando. Así que en ningún momento tampoco te cansaste de decir: no quiero hablar más de este tema. Es que yo lo hago muy divertido todo esto, ¿entendés? Y viene Isabel Chaquirián, que le operaron al hijo de Estados Unidos: Roberto, tenemos que hacer una fundación no solo para que nuestros hijos se vayan a operar allá, sino para los de acá aprendan. Entonces voy encontrando en el camino gente maravillosa que va ayudando, y de repente encontrás de repente con un Pablo Bierzi que está un poco nervioso, pero bueno, pero eso es su forma productiva. Él funciona muchas vueltas, ¿viste? Es muy activo, es decir, Pablo, el tipo sí. tiene que estar tirando 10.000 vueltas, si no, no funciona. Lo tenemos de lejos. Ahora justamente vamos a entrar con eso. Antes de darle la palabra a Pablo, te iba a preguntar: ¿viste La Sociedad de la Nieve? Sí, obviamente ya la viste. Sí, la vi 4 veces. 4 veces la Y viste. todavía no me alcanza. Ah, mirá. Porque- ¿Y habías visto todas las anteriores y todo? Sí, claro. Ujú. Esto es como el Titanic. Mm. Si vos querés saber del Titanic, tenés que verte las películas, leerte los libros y todo para poderte acercar al hecho. Ujú. Y dicen que soy un marketinero inmundo porque dije que aprendí más de los Andes con la película que cuando estuve allá. Pero es verdad, si yo iba caminando y haciendo cosas y todo, y no me daba cuenta la olla fermental que era adentro, los diálogos maravillosos que tenía Arturo Nogueira, el Vasco Echavarren, todos esos chicos que estaban ahí adentro y que eran un poco el alma de lo que estaba pasando. Y todo eso lo capta la película, de
cómo van conversando unas personas con otras, lo gigantescamente espantosa que es la montaña y bella, cómo ruge de repente y te sentís aterrado ahí, y de repente sale un sol maravilloso que no podés creer que Dios existe. Es decir, todo eso lo ha hecho durante 10 años Bayona, un laburo impresionante. Graba 400 horas de película y son 2 horas 20 las que muestra. Y eso exigió una decantación, exigió un respeto, exigió una consideración. Y ahí, bueno, ahí estaba Pablo, como que sea uruguaya, que muestre las cosas, que todas esas... Todo eso ha sido un proceso maravilloso en el cual yo no tuve nada que ver. 4 veces. ¿Y te sigue emocionando verla? O sea... Los helicópteros. ¿Vos sabés lo que es salir caminando con Nando a cruzar los Andes y mandarles 2 helicópteros gigantescos que lo vayan a buscar? Es demencial, ¿entendés? Y haber logrado... Me da una emoción gigantesca. Más o menos como cuando veo a un niño que viene por el corredor a darme un abrazo y que era desastre lo que tenía, ¿no? Bueno, Pablo, ahora sí pasamos contigo. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Es un gusto, Andrés, y estar acá en este evento de búsqueda con Roberto y con todos ustedes. Contanos un poco, estás por España porque están haciendo recorrida con la película, ¿no? Exacto, venimos ayer de Londres y acá en España estamos haciendo prensa en rigor. Y acá en España el preestreno es mañana jueves, y el viernes es el estreno. En Uruguay en rigor se estrena hoy, 13, una cosa inédita que se estrena en 29 salas, o sea, es un poco una idea de una historia uruguaya contada muy desde la idiosincrasia uruguaya y que tiene relevancia y trascendencia y simbolismo universal. Nos pareció ese gesto, en rigor fue una iniciativa de Facundo Ponce de León, de la CAU, de la Agencia del Cine y del Audiovisual, y Netflix se acordó y estuvo de acuerdo, lo mismo que Bayona y lo mismo que todo el equipo como decía Roberto, que estamos trabajando desde 2011. ¿Y cómo surgió la idea de llevar esta película? ¿Cómo fue el contacto con Bayona? Justamente fue en mayo de 2011, él me envía a mí, que yo lo comparto inmediatamente con los sobrevivientes, porque es una obra coral, netamente coral, y nos envía un mail que fue de una contundencia. Es como que en un solo mail, en un único mail, en 2 páginas, que incluso yo lo reproduzco en la versión nueva de la Sociedad de la Nieve, captamos que J. Bayona era una persona, un superdotado en lo que tiene que ver con esto de manejar emociones y trasladarlo a la pantalla. Y él en esa carta, en ese mail, reflexiona sobre una frase justamente de Roberto. Roberto en el capítulo de él, en la Sociedad de la Nieve, comenta ese permiso que con el tiempo se le va pidiendo a los muertos, como que porque es un caso único en la historia donde existen vivos porque existen muertos, gracias a ese pacto de entrega mutua que a mi juicio es el mayor gesto de generosidad que conozco. Entonces en esa frase de Roberto él dice: permitan ustedes que vivamos en su representación. Y bueno, la idea de la película y la idea de Bayona desde el 2011, en rigor el trabajo en la adaptación comenzó personalmente yo con Bayona y las productoras Lorena Tienzi y Sandra Hermida en 2016. La idea era darle voz a los que nunca tuvieron voz porque el tiempo no lo permitía. O sea, cuando ellos llegan es tan exuberante, es tan desmesurada la proeza de 16 que en cierto modo los 29 que mueren, que muchos de ellos, buena parte de ellos colaboraron especialmente para que 16 llegaran al final. Entre otras cosas, ese tema de que el héroe generalmente está vinculado con la épica, como decía Roberto, con atravesar los Andes, pero en el camino muchos hicieron todo y entregaron la posta para que 3 fenómenos al principio, Vicentín, Nando Parrado y Roberto, y 2 al final, llegaran. Pero es como una carrera de postas.
Y yo siento que la película y esta cosa uruguaya que estamos, es como una especie de saet, de flecha que estamos introduciendo en el mundo, porque esto va al mundo entero. Estamos recorriendo el mundo, Roberto estuvo en Los Ángeles hace una semana y va al mundo. Es como es como un mensaje, la palabra no me gusta mensaje, pero es como una impronta uruguaya. Lo decía Roberto hoy, una impronta de una sociedad de cercanía, como la definía Einstein cuando estuvo en Uruguay en el 25, un pequeño país feliz de instituciones sociales modelo, sin la menor megalomanía. Yo creo que no hay megalomanía. Ese hecho de que en los Andes, y eso es peculiar uruguayo, y es importante porque está en la película y eso lo va a ver el mundo. En Uruguay nadie se siente más que nadie, en el sentido de la Constitución. Lo único que nos diferencia son nuestros talentos y nuestras virtudes. Y eso creo que es peculiar de Uruguay, es peculiar de la Sociedad de la Nieve, y eso es una idea que vamos a aportar al universo de hoy. No, te quería preguntar, la elección del narrador, que es Numa Turcati, que tiene un papel destacado como personaje en la película, ¿por qué fue esa elección? ¿Quién decidió que fuera él el narrador? Mira, en rigor, si tú analizas la historia con el paso del tiempo, era bastante necesario. Yo lo menciono y lo mencioné el otro día en un evento que hicimos con ACAU, que estaba Bayona, estaba Roberto también. En el 2002, cuando se cumplieron 30 años del accidente, yo escribí una especie de pequeño ensayo que se publicó en ¿Qué pasa?, en el suplemento del diario El País, que se titulaba Nosotros, los otros. Y la historia está contada desde el punto de vista de los muertos. O sea, hace 20 años de eso. Por una necesidad, como decía Roberto al comienzo, yo era amigo de los sobrevivientes, pero también de los chicos que murieron. Y es un caso, como decía recién, es un caso único donde hay vivos gracias a que hay muertos, por ese tema del pacto de entrega mutua, el colmo de la generosidad. Como dice Roberto, somos una rueda donde yo soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo. Hoy soy sobreviviente, pero mañana puedo ser tu combustible para que tú atravieses la montaña. Entonces, desde hace 20 años, en lo que me es personal, para mí era imprescindible este punto de vista. Luego, cuando empezamos en el 2016, mi rol era productor asociado en lo creativo, o sea, basado en el libro, en lo creativo. Los primeros tratamientos que yo escribía, yo siempre sugería hacerlos desde el punto de vista de uno de los que murieron en el alud por circunstancias diversas. Pero ahí J. Bayona tuvo la magnífica idea de que teníamos que contarlo desde el punto de vista del último que muere, porque él acompaña toda la peripecia, es el ejemplo perfecto del héroe que se sacrifica pero que no tiene la recompensa, el que muere en la orilla. Y en cierto modo, no quiero spoilear, como dicen ahora, la película, pero el hecho de que lo narre él también queda muy claro esa consustanciación, y repito, única. Yo no recuerdo otro caso en la historia donde los vivos y los muertos prácticamente son uno, porque, reitero, no hay unos sin los otros. Y máxime que los muertos consintieron, hicieron un acuerdo de entregar sus cuerpos, un acuerdo que no es oral, no es una racionalización de Roberto hoy, está documentado en una de las cartas, la carta que escribe uno de los chicos de 20 años, que es Gustavo Nikolic, lo escribe y murió en el alud, y lo escribe claramente. Si comenzamos a utilizar los cuerpos, si llegara el momento de tener que entregar el mío, gustoso lo haría. Esto antes del tema de la donación de órganos, es muy disruptivo, es Uruguay innovador, muy disruptivo. No existía la donación de órganos, el primer trasplante cardíaco fue en el 67, o sea, para el 72 era absolutamente innovador. Por eso el punto de vista fue una idea de J. Bayona. Creímos que esto ya fue en el 2018, o sea, a partir del 2018 se está trabajando el guión con ese punto de vista. Y yo salí de la escritura del guión, lo asumió más Bayona, porque me daba cuenta, él se daba cuenta y yo también, que yo en el fondo cuidaba más a los personajes que a la película. Yo cuidaba más a los sobrevivientes o a los muertos que a la película, es inconsciente eso. Entonces, y terminé siendo como una especie de sostén
de la adaptación de esta historia para la película. Roberto, ¿a vos te gustó que el narrador fuera Numa? O sea, cuando viste que era él el que contaba la historia, te sentiste movilizado? ¿Te gustó el planteo ese? Me dio un poco de celos, porque somos humanos. Pero lo que pasa es que Numa era demasiado buena gente. Yo me di cuenta que el amor al prójimo es querer al prójimo como a ti mismo. Y Numa quería a los demás más que a sí mismo. Y Numa se inmoló por todos, es decir, se entregó totalmente. Por eso yo digo que a mis nietos les digo que tienen que soñar con los angelitos, pero también con algún diablito, ¿viste? Como que tenés que cuidarte a ti mismo. Pero es poderoso porque Numa tiene autoridad moral para decir un montón de cosas que las sigue diciendo aun cuando después que se muere. Y es una manifestación artística de Bayona, que sabe mucho más de películas que nosotros, ¿entendés? Yo me doy cuenta que lo que quería era una documental, pero él tiene que hacer una película, y la película tiene que sorprenderte, y eso es mérito totalmente de él. Vas a ver una obra de arte, con los escenarios, la música, Numa cuando le dicen que Numa ya no tenés más ganas de vivir, y Numa dice, es que me estoy muriendo. Y eso tiene un poder del ser humano cuando llega al final de sus días, que es único, es único. Yo he visto gente morirse y es saber que va a estar mejor en otro lado. Lo siguiente te lo pregunto primero a ti, Roberto, y después a Pablo también, porque justamente esto que planteaba Pablo de lo que ocurrió con el suplemento que pasa y lo que vos venís desarrollando de los que quedaron en la montaña y los que volvieron, ¿sentís que este nuevo relato, esta nueva perspectiva que está teniendo tanto impacto, sirve en cierta medida de acercamiento y de más unión de ese grupo integrado por los sobrevivientes, pero también por los familiares de los que fallecieron en la montaña? Sí, yo creo que es una herida que cicatrizó en este momento, y es fabuloso porque los sobrinos nietos de los que no están van al colegio con mis hijos y digo con mis nietos, ¿no? Y eso tiene que quedar sumado a algo, a un homenaje colosal a los que no volvieron. Y ese homenaje es lo que logra Bayona en la película. ¿Vos también lo estás percibiendo así, Pablo? Sí, sin duda. Primero agrego este detalle. Esto parece una pequeña, yo estoy mirando desde afuera, desde acá, desde Europa, ¿no? O desde Estados Unidos. Es una pequeña historia, 45 personas se estrellan en un avión en el año 72. Pero es muy emblemática para la gente que la ve ahora a través de la película. Es como una especie de símbolo que te reconcilia con el ser humano. Tú me preguntabas recién con el vínculo de los sobrevivientes con las familiares. Nosotros hicimos una proyección el 1 de septiembre con todas las familias, o sea, los sobrevivientes juntos en la misma sala. Éramos 360 personas en el Movie Center el 1 de septiembre, familiares de los sobrevivientes y familiares de los que no volvieron, de los que murieron. Y fue en el caso mío, la experiencia mío de Bayona, o sea, los que estamos afuera, los que no estamos ni tengo un hermano en el avión, pero estábamos, yo en el caso mío, en la cercanía. Fue el momento más emocionante que yo vi. Y eso cuando lo planteamos, te pongo este ejemplo porque es interesante y todavía no se sabe. Cuando se le plantea lo que pasó en esa sala a Netflix, Netflix manejan relatos a escala universal. Cuando le contamos esa reconciliación, que no es reconciliación porque tú estás peleado, una reconciliación casi contigo mismo, porque cuando tú comprendes el nivel de penuria que está en forma muy realista, está narrado de forma muy realista, cuando tú lo comprendes lográs la empatía. Eso para Netflix fue muy relevante y una experiencia muy interesante para mostrar al mundo. Y a partir de esos post películas, o sea, después de la película, hicimos una ronda de entrevistas donde juntamos familiares de los sobrevivientes, a los sobrevivientes y familiares de los que no volvieron. La hice Bayona conmigo el primer día
y la segunda vez las hice yo sola con Bayona en un avión. Y tenemos 16 horas y créanme que son apasionante lo que surgió ahí. Porque tú lo que veías es eso que vimos en la sala, pero que era difícil de explicar, esa emoción colectiva. Y es más que una reconciliación, es casi terminar de hacer duelos que son complejos, porque no es como uno de ellos me decía, que es un hermano, me decía, a mí se me murió otro hermano, se me murieron los padres, yo hice el duelo en el momento. En cambio, mi hermano que quedó en la montaña, hasta hoy no lo logré hacer. Y lo empiezan a hacer ahora. O sea, es algo muy de la psicología y de esto que tiene esta historia que es único. No son muertes comunes. Como dijo Roberto, y esa frase que comenté al comienzo, que Bayona extrae y lo pone en el mail del 2011, permitan que vivamos por ustedes. Toda esa carrera de postas que sigue hasta el día de hoy, que sigue con este desayuno de búsqueda, que sigue acá en Europa con reflexiones que están surgiendo, es muy apasionante y creo que, insisto, tiene una carga emotiva y una carga de abrir puertas que están generalmente entrecerradas. Viste que en el duelo uno va abriendo puertas y otras las deja o entreabiertas o bloqueadas. Bueno, esta película lo que logra, y eso lo estamos comprobando día a día, la gente va abriendo puertas de su propia peripecia, puertas entreabiertas o incluso puertas que están cerradas. Bueno, ¿y puede ganar el Oscar? ¿Qué les parece? ¿Tiene chances como película extranjera? Contale, Pablo, lo de la importancia del Globo de Oro. Claro, lo más importante en ese sentido es lo más importante hasta ahora que ocurrió en la película es que fue nominada al Globo de Oro hace 2 días, que es un poco la antesala del Oscar. El Globo de Oro a película de habla no inglesa, junto con las otras, el resto algunas son muy buenas películas. La Zona de Interés, la que ganó en Cannes, Anatomía de una Caída, son 6. Es como me dice la gente de Netflix, me decían ayer en Londres, es un año donde hay bastantes películas buenas. Entonces, tenemos esa desventaja, pero yo lo que le digo siempre a J. Bayona y a los chicos y a los sobrevivientes y a los familiares de lo que ahora estamos en una especie de gran comunión, ¿no? Es que corremos en una liga corremos una liga aparte, separada, que es la liga emocional, como decía recién, de abrir puertas, espiritual, casi filosófica. Uno dice, no, pero la película son 2 horas y 25, no da pero da para acercarte a temas que son cruciales y que imagínate que son 72, son 16 chicos, pero antes fueron 27, después fueron 19 y después fueron 16, que estuvieron 72 días en la cornisa entre la vida y la muerte, pero no son ancianos, son chicos veinteañeros. Entonces eso al espectador lo coloca en una posición que es diferente de cualquier película de la que estamos compitiendo. Entonces yo, Pablo, así como yo tenía absoluta convicción de que España le iba a elegir, porque conocía a los competidores para representar a España por el Oscar, desconozco mucho más los pasos que vienen ahora. O sea, el mediodía ese cuando se nominaban los Globos de Oro, yo estaba muy preocupado, estábamos todos nerviosos porque tenía que estar, no podía, para seguir esta carrera de postas que hablaba al comienzo. La carrera de postas es día a día y teníamos que estar en el Globo de Oro y bueno, y ojalá que el 21 de diciembre estemos en la nominación del Oscar a Mejor Película Extranjera. Ojalá, porque además, por más de que va por España, igual yo creo que todos los uruguayos la sentimos como propia, eso sin lugar a dudas. Lo que queda es recomendarle que la vayan a ver. Algunos periodistas ya anticipamos, pudimos verla y la verdad que vale la pena, más allá de que ya hemos incursionado mucho en estos temas, tiene una calidad de narración y una calidad técnica. Ayer hablaba con Silvana de eso, la reproducción del accidente, por ejemplo, es impresionante en la película, una cantidad de cosas. Para cerrar un poco, y empiezo contigo, Roberto, que como me decías, la viste 4 veces, para que la audiencia se quede con un poco de idea. ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en la película? Ficción 0. 0. Sí, ya es. Te diría que si Bayona muestra todo lo que nos pasó en los Andes, la gente se para y se va al cine.
Él tiene que hacer una película, que la gente vea una película. Fuimos muy desgraciados, muy abatidos, ¿no? Pero no es Hollywood, o sea, no es un planteo edulcorado. No necesita exagerar nada, ¿entendés? Porque esa toma que hace cuando salimos a caminar y van subiendo la cámara y somos cada vez más chiquititos y desaparecemos y la cordillera sigue, eso es súper elocuente de cómo nos sentíamos. Entonces creo que en ese sentido está muy... Esa película para la familia, mirá que yo insisto, que tiene que ir la abuela que sabía lo que nos pasó, que lo vivió, el padre que la abuela contó, y los más jóvenes, que aprendan que en la vida se te puede caer el avión, y que cuando se te cae el avión, ¿a qué poder apelar? Es una herramienta educativa la película. Poderosa, sí, claro, pero nos pasan cosas poderosas en la vida. O sea que yo lo aconsejo para la familia, para que conversen después con los hijos y los más jóvenes de la capacidad impresionante que tiene el ser humano de adaptarse y de luchar contra la adversidad. O sea que hiciste un buen trabajo también, Pablo. Vos también estás de acuerdo, cero ficción también. Sí, Andrés, es importantísima la pregunta que haces. Es cero ficción, porque el tema es, en el caso de Numa Turcati, nosotros no iba al colegio nuestro, era mayor que nosotros, tenía 24 años, cumplió 25 en el avión, no jugaba rugby, jugaba al fútbol, o sea, yo conocía al hermano, pero tampoco tenía amistad, o sea, lo que requirió el personaje de Numa fue una investigación posterior. A partir de 2018 yo comencé a hablar con la familia de Numa, con los amigos de la infancia. Eso lo hacía yo porque yo estaba en Uruguay. Y después con J. Bayona, acá cuando él venía a Uruguay, repasábamos con todas las personas con quien él vivió los pocos años que vivió, porque vivió solamente 24, entonces no hay tantos testigos de las personalidades. Y logramos, porque eso lo atestigua la familia y los amigos, que el Numa que se ve en la pantalla es muy parecido, o es el Numa que existió en la realidad. En ese sentido, Bayona se basaba en tener todos los elementos de la realidad para poder llegar a la esencia, a la verdad. Y para ello contamos con una herramienta que pocas veces ocurre en el cine, que es poder consultar online a los sobrevivientes cuando estábamos en el rodaje. Yo acompañé todo el rodaje, que fueron 141 días, como dijo Roberto, fue infinito, y teníamos a los sobrevivientes y a las familiares de los que murieron a una llamada de teléfono. Estábamos en la montaña, en Sierra Nevada, estábamos en Chile, estábamos en un campo en Uruguay, y los teníamos, es una cosa única, teníamos a los 15 sobrevivientes que estaban vivos, el coche Inserte murió en este año, y a los familiares para los detalles, para que teniendo toda la realidad llegara a la verdad. Por eso no hay ficción acá, Andrés, pero es una obra, es una recreación, o sea, es una narración no es un documental con comienzo, desarrollo y desenlace, o sea, es una recreación, pero no tiene nada de ficción. Impecable. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Roberto, la próxima vez subimos a Carlitos Páez acá también, le podés contestar ahora cuando bajes y decirle que la próxima ya lo hacemos capaz que hasta con el Oscar y todo, así que esperemos que eso ocurra. Va por tu cuenta y riesgo. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas verdad, gracias. y muchas gracias, Pablo, de allá de España, por haber tomado el tiempo. Y todos los éxitos. Gracias. Gracias a la audiencia también. Y hasta el año que viene.